Hola, 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 hola. Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo. Esto es Capitalismo Revolucionario. Vamos a hablar del capítulo 6 de Doctrina Capitalista. Esto corresponde al Estado. ¿Por qué lo vamos a hacer ahora? Bueno, porque en el capítulo de Panorama Mundial y en otras entrevistas, ¿no es cierto?, que yo he dado, en las conversaciones que he tenido, ha salido el tema del Estado y yo he dicho que el tamaño del Estado no solamente es irrelevante, sino que es imposible de concebir un Estado que tenga un tamaño. El Estado más chico, el Estado más grande. Yo estoy planteando que no puede ser observado, no puede ser medido, digamos, el Estado. ¿Vale? Y eso ha generado una serie de controversias, así que vamos a pasar a entender cómo definimos y qué es lo que entendemos por Estado desde la doctrina de capitalismo revolucionario, para que no empecemos con los clásicos problemas de que el Estado más grande, más chico, etcétera. Bien. Bien. El Estado, según la tradición liberal, de, que se acogen, al igual que todos los socialdemócratas y la izquierda, a la definición de Max Weber del Estado, que es, depende de la traducción, porque además usar la traducción que se les da la gana a cada uno, pero desde la izquierda moderada, ni siquiera moderada, desde la izquierda dura, pero no extrema, hasta el liberalismo, dejando de fuera el nacionalismo y el conservadurismo, y capitalismo revolucionario, por supuesto, consideran que el Estado es el monopolio del legítimo de la violencia. Vamos a ver, hay varias traducciones, hay varias definiciones, pero que más o menos contemplan ese concepto del monopolio de la violencia legítima o del monopolio legítimo de la violencia. O sea, en estos conceptos de violencia, legítimo y monopolio. Estos serían los tres conceptos clave, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan Carlos Monedero, en su traducción a Max Weber, nos va a decir, al igual que Carl Schmitt, también hace esta misma apreciación, que para Max Weber el Estado es ese, ese aparato burocrático que reclama para sí la legitimidad de una violencia que ya está ejerciendo. Está reclamando una legitimidad, la violencia ya la ejerce. Eso es Estado para Max Weber. Según Carl Schmitt y según, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, que a pesar de que de repente habla tontera, no es para nada un ignorante ni un imbécil, es un izquierdista inteligente, interesante. Tenemos también la idea, la traducción de Axel Kaiser, clásico, Axel Kaiser, no, el aparato burocrático que tiene, que concentra, dice concentra, usa la palabra concentra el monopolio de la fuerza física o de la violencia física o algo así. Mira, hay un problema con eso, con esa definición, y es que el aparato burocrático que controla, que concentra el monopolio de la violencia o que reclama la legitimidad de una violencia y ya está ejerciendo. Y el problema es, hasta Rawls también, todo van por la misma definición de Estado, desde Rawls. El problema es el siguiente, en Chile, apuntemos cuál es aquel aparato burocrático. Muéstrame cuál es ese aparato burocrático específico. Aquí está, el aparato burocrático que concentra o que reclama una legitimidad de la violencia, de la fuerza física, etcétera. ¿Cuál es el aparato? Muéstramelo. Entonces, cuando uno dice eso, dice, bueno, el Estado de Chile, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿No es cierto? Porque el Estado es una ficción, es una abstracción. Entonces tú preguntas cuál es y te dicen, entonces no es un aparato burocrático el Estado. Bien, la definición de Estado que se utiliza solamente sirve para definir el Estado-nación moderno desde una perspectiva social liberal, demócrata, socialista, liberalista. Es decir, no hay una perspectiva, no puede describirse el Estado desde una perspectiva derechista bajo ese prisma, primero que nada. Y segundo, no se puede describir ningún otro Estado que el Estado que hemos experimentado a partir de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Todos los demás estados no son descriptibles por medio de esta cuestión. Además, esos estados que hoy en día describimos chocan con ese concepto en el momento en que esos estados hacen una diversificación el ejercicio de la violencia. Por ejemplo, en Chile existe la PDI y Carabinero. En Estados Unidos está el FBI, la policía local, la estatal, la condal. ¿Cómo? ¿Cuál tiene el monopolio de la violencia? No hay ningún monopolio. De hecho, el concepto de monopolio es el primero que se cae.
¿Quién tiene el monopolio de la violencia sobre mí? ¿PDI, Carabineros, el Servicio de Impuesto Interno? ¿Cuál es el que tiene monopolio de la violencia? ¿O los antifa? No, no hay un monopolio. El monopolio en la realidad no se manifiesta, porque el mismo Estado diversifica sus agencias, diversifica sus, eh, sus aparatos burocráticos, o los elimina por completo, y tienes violencia sin aparato burocrático, como sucede en algunos regímenes socialistas. Sucedió en Camboya, sucede en Venezuela. En Venezuela, los colectivos no tienen aparato burocrático. Entonces, a la luz de todo el mundo, son no grupos de delincuentes que apoyan al gobierno. ¿Y por qué no son Estado? ¿Por qué los colectivos no son Estado? Bueno, porque se entiende de la definición de Max Weber que nos falta el aparato burocrático, ¿no es cierto? Nos falta el grupo de personas sentadas en escritorios ordenando esa violencia. Entonces, bien, vemos que esa definición se queda corta, vemos que esa definición no explica todos los fenómenos, no los expone de forma adecuada y no nos sirve para trabajar lo que nosotros queremos trabajar, que son las relaciones, como veíamos en los capítulos anteriores, los fundamentos de la propiedad privada, la teoría de las relaciones sociales, y no nos sirve para entender la dinámica de las relaciones humanas, ¿vale? Porque se entiende el Estado como algo fuera de las relaciones humanas, se entiende el Estado como un monopolio de un grupo de personas que ejercen la violencia y de alguna manera es legítima, porque tampoco da un significado de legitimidad. La definición actual de Estado no otorga un significado de legitimidad. Se utiliza, y lo estamos viendo ahora en Venezuela, con el caso de Guaidó, el tema de la justificación de la constitución. Es decir, si hay una constitución, hay una legitimidad. La legitimidad es constitucional o internacional, o la legitimidad está en los derechos humanos, o la legitimidad está en la ONU. Tampoco hay un consenso respecto de dónde emana esa legitimidad, la voluntad del pueblo. ¿Cuál es la legitimidad? Bien, entonces, primero, hay un vacío respecto a la legitimidad. Segundo, hay un problema con respecto al concepto de monopolio. ¿Dónde está el monopolio? Si hay distintas agencias del Estado que ejercen violencia de distinta manera, siendo todas, ¿no es cierto?, teniendo cada una su propio aparato burocrático. Son cosas que hay que atender a la hora de atacar el tema de Estado. Voy a decirles que estoy con una jaqueca horrible, llevo varios días con una jaqueca brutal, impresionante, pero he estado ahora descansando un rato y se me bajó un poquito el dolor de cabeza, como va a poder hacer este video, me parecía importante hacerlo a pesar del dolor de cabeza que estoy sufriendo. Bien, ¿cómo vamos a definir el Estado en capitalismo revolucionario? Recuerden que nosotros somos relacionistas y nosotros nos fijamos en las relaciones sociales. Entonces nosotros decimos que hay dos tipos de relaciones, volvemos a repetir, las relaciones de propiedad y las relaciones de poder. Las relaciones de propiedad son aquellas donde existe comunión de conciencia y las relaciones de poder son aquellas donde la comunión de conciencia no existe. Es decir, una conciencia se impone sobre la otra. Las propiedades de una conciencia prevalecen sobre las propiedades de la otra. Decíamos que las relaciones de propiedad y las relaciones de poder no son, ninguna de las dos son eliminables. Bien, ambos tipos de relaciones deben existir, o sea, van a existir, querámoslo o no, en un conjunto social. Entonces vamos a decir, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el Estado? El Estado al final, hay gente que dice, oye, aquí no había Estado, se refiere a la Islandia medieval. En la Islandia medieval no había Estado. Habían unos ancianos que administraban justicia. ¿Por qué eso no es Estado? Los judíos antes del rey David, creo que fue, no me acuerdo cuál fue el primer rey, no tenían Estado. Tenían jueces. ¿Por qué eso no es Estado? ¿Por qué? Porque no encaja en la definición moderna, miope de Estado. Si el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, en el momento en que a mí se me da el permiso de la legítima defensa por parte del Estado, el Estado está renunciando a su condición de Estado porque me está otorgando a mí la posibilidad de realizar violencia legítima en sus ojos, como Estado. ¿Es Estado el que permite hacer legítima defensa o deja de ser Estado? Si permite hacer legítima defensa, ya pierde el monopolio. Bien, la definición hace agua por todos lados. Es absurda, no tiene patas ni cabeza. Vamos a definir entonces qué es lo que es el Estado. El Estado es el conjunto de normas, bien,
a través de las cuales el conjunto mayoritario de la población acepta la violencia sistemática. Bien, es el conjunto de normas desde la cual el conjunto de la población va a aceptar la violencia sistemática. Ojo, puede que lo haga a regañadientes o porque le encanta y le gusta. Puede que este conjunto de normas sean justas y sean legítimas y sean válidas y sean éticas, o puede que sean una tontera. El punto es que en la enorme mayoría de la población, el grueso total de la población, digamos, en general, guardando obviamente pequeñas excepciones, que serían los delincuentes, etcétera, acepta que, que esas normas permiten el ejercicio de la violencia. Bien, entonces diríamos que una persona que, por lo tanto, el Estado no serían personas. ¿Por qué? Porque lo que hay son relaciones. Entonces, si lo que hay son relaciones, el carabinero es Estado, no. Su relación conmigo es una relación de Estado. Bien, porque él posee normas que le permiten usar ciertos niveles de violencia en mi contra, y esas normas son aceptadas por el resto de la población, en general. Por eso los estados se caen cuando la gente deja de validar eso. Oye, ¿por qué estás pegándole a ese hombre? Pum, pum, pum. Es un poco más complejo que eso, pero me entienden algo y decir que el Estado no es unas personas, no es un aparato burocrático, no es un conjunto de hueones en una oficina. Porque esos hueones en una oficina no son un Estado, por más que estén de acuerdo en todo lo que estén de acuerdo y por más que tengan todas las armas que tengan, si no tienen una serie de normativas, ya sea escritas o no, pueden ser consuetudinarias o lo que sea, si no tienen una serie de normativas que organizan la estructura de cómo ellos van a realizar la violencia. Y entonces, refinándolo un poquito más, diríamos que el Estado es la institucionalización de las relaciones de poder en una sociedad. Es decir, aquel que hace que las relaciones de poder sean predecibles, que podamos decir, si yo hago esto, va a pasar esto, que eso son las instituciones. La obra es una institución, el idioma sirven para entendernos, sirven para saber lo que va a ocurrir. La ley es una institución. El dinero es una institución, etcétera. Las instituciones son eso que nos sirve para saber lo que va a ocurrir. Si hacemos X, va a pasar Y. ¿O no? Entonces, el Estado es una institucionalización, es decir, es una forma de volver predecible las relaciones de poder. Es decir, aquellas donde no hay comunión de conciencia. Volvemos predecibles las relaciones de poder en un conjunto, en un cuerpo social. Y todas las personas que habitan ese cuerpo social saben exactamente cuándo y de qué manera va a haber relaciones de poder. En esa definición, es decir, la institucionalización de las relaciones de poder, enmarcada en nuestra teoría de las relaciones sociales, que se basa en nuestros fundamentos de la propiedad privada, de nuestra metafísica de la propiedad privada, es la definición de Estado que vamos a utilizar. Estado es la institucionalización de las relaciones de poder en un cuerpo social determinado. ¿Vale? ¿Por qué el tamaño del Estado no es relevante? Porque siempre sale ahí que, oye, pero es que el Estado tiene que ser más chico o más grande. Primero que nada, porque no es medible. El Estado no es algo medible. Cuando uno dice, oye, Estado, hay gente que te dice, cantidad de funcionarios, es el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque más funcionarios más grande el Estado. Sí, hace sentido, pero ¿qué pasa con el gasto público? ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de funcionarios pero disminuyo el gasto público? ¿Tengo un Estado más grande o más chico? ¿O qué pasa si yo disminuyo la cantidad de funcionarios, disminuyo el gasto público pero aumento los impuestos? ¿Es más grande o más chico mi Estado? ¿Qué pasa si yo disminuyo el gasto público, disminuyo los funcionarios, disminuyo los impuestos pero aumento las competencias, o decir, las facultades del Estado? Le aumento, ¿no es cierto? Aumento la cantidad de violencia, perdón, aumento la cantidad de relaciones de poder que son admisibles a partir de la norma estatal. ¿Qué ocurre con eso? Si yo digo, bueno, ya, está bien, vamos a bajar el presupuesto, vamos a bajar el gasto público, vamos a bajar la cantidad de funcionarios, pero vamos a aumentarle la capacidad de establecer relaciones de poder a los funcionarios que nos quedan. Hay más Estado, menos Estado. ¿Qué pasa cuando nosotros achicamos territorialmente el Estado? O demográficamente, si vamos a partir el Estado para que mande sobre menos seres humanos.
o más seres humanos. ¿Qué es que un Estado sea más grande o más chico? Si un Estado gobierna sobre 1 millón de personas, pero gasta el 1% del PIB y tiene contratado al 2% de la población como funcionario, ¿es más grande o más chico que un Estado que gobierna sobre 20 millones de personas, ¿ya? Pero gasta el 0,01% del PIB y tiene contratado al 3% de la población? Y el territorio geográfico, o sea, es una locura empezar a hablar de tamaño de Estado. O sea, ¿por dónde agarráis esa medición? Tendríamos que hacer como uno de esos como en los juegos de PlayStation de fútbol, donde hay como un círculo, sale ataque, defensa, mediocampo, no sé qué, velocidad, y hay como una arañita. Así tendríamos que empezar a estructurar el tamaño del Estado, ¿no es cierto? Pues, geográfico, demográfico, económico, funcionarial, poder, atribuciones, una locura. Entonces, el foco en el tamaño del Estado, al igual que la idea esta del sentido común, entre otras muchas, son eslóganes vacíos de la derecha que está bien usarlos como propaganda, pero cuando estamos hablando en serio, entre nosotros, no podemos hacer esas paparruchadas. Eso es para eslogan, eso es para la masa. Pero si nosotros estamos pensando bien con la cabeza, nos damos cuenta que estamos hablando hueá. Si es que estamos pensando. Porque estamos repitiendo como loros, que es lo que hace la izquierda. Entonces, la izquierda repite como loro y después andamos todos con el sentido común, el tamaño del Estado. Libertad económica. Son hueás que no significan nada. Son estupideces, panfleteras. ¿Qué es libertad económica? De nuevo, lo repito. ¿La libertad de robar? No. ¿Robar es un acto económico? Sí. Entonces la libertad económica no es libre económicamente. Porque no se refiere a la libertad económica, sino a la propiedad privada. Digan las cosas por su nombre. No es más difícil decir las cosas por su nombre. Bien, voy a terminar un poco esto. Entonces, ¿cuál es el rollo con el Estado? Entonces, si el Estado es la institucionalización de las relaciones de poder, lo que debemos buscar, y lo que busca Capitalismo Revolucionario, de eso se trata la revolución, pero lo que debemos buscar es que estas relaciones de poder que se encuentran organizadas, ¿no es cierto?, la institucionalidad que tengan en su estructura para establecer cómo van a ser las relaciones de poder, esa institucionalidad debe ser una institucionalidad destinada u organizada en función de la protección de los ciudadanos y de la garantización de las relaciones de propiedad. ¿Ya? Deben ser relaciones de poder que busquen eliminar todas las relaciones de poder que se encuentran fuera del marco de la propiedad privada y que se encuentren fuera del marco del respeto por los derechos de las personas. Ese debe ser el marco. Entonces la defensa tiene que ser, por ejemplo, de la patria, de la frontera, la defensa de la familia. El Estado tiene que defender a las personas, que no las roben, que no las cogoteen, que no las asesinen, que no las violen. Esa es su pega. Y esa pega está bien. Y en cuanto a eso, queremos el Estado más grande que podamos tener. ¿En qué sentido? En que queremos que sea capaz de cumplir esa función en la mayor extensión posible, económica, territorial, demográfica, etcétera. Queremos que sea lo más grande que se pueda. En ese sentido, en el sentido de que va a proteger a las personas. Si es que va a proteger a las personas del delincuente, del mafioso, si es que va a proteger a las guaguas de los abortos, si es que va a proteger a ¿cómo se llama esta cuestión? A los ciudadanos de una invasión extranjera. Si va a proteger las fronteras, si va a proteger las propiedades de las personas de los ladrones. Queremos un Estado la raja. Lo que no queremos es el Estado que te agrede a las personas. No importa el tamaño. No importa si el Estado es chico y agrede a las personas. Lo que importa es que no agreda a las personas. Eso es lo que queremos. Queremos que el Estado no agreda a las personas. Entonces, a menudo te dicen, bueno, pero un Estado grande va a requerir más impuestos. Es que hay un problema de dilema ahí, porque los impuestos, como están concebidos actualmente, son una forma de agresión a las personas. Y si nosotros concebimos un Estado que no agrede a las personas, tenemos que cambiar la forma en la que se piensan y se estructuran y se organizan lo que son los tributos. O sea, el Estado necesita un presupuesto para funcionar, pero no puede andar cogoteando a la gente a la fuerza para que le pase la plata. ¿Vale? Entonces, entendiendo que el Estado es como, mira, es como el lío de los progres con las pistolas. Como tú le decías a los progres, hay que legalizar el porte de armas. Y te dicen, no, las armas matan. Vale,
a los liberales tú le decís, mira, hay que agrandar el Estado. Y dicen, no, el Estado mata. Porque claro, sí, el Estado es una pistola. Y no es lo mismo la pistola apuntando a gente inocente que apuntando a los delincuentes. Y lo que hay que cambiar es el apuntar del arma. Y el pensar que el Estado no es capaz, o sea, que no se puede apuntar a uno sin apuntar a otro, es parte del igualitarismo endémico de los liberales, que creen que todos somos iguales, son igual que los comunistas, han tragado esa tontera que todos somos iguales. No, no somos todos iguales. Hay gente buena y gente mala. Es fácil descubrirlo. Mira cómo se comportan. A los malos hay que apuntarlos con la pistola. A los buenos, no. Fácil. Y los buenos además son la enorme mayoría de la gente. Pero si nos vemos en un contexto social en que los malos empiezan a aumentar, hay que aumentar el tamaño de la pistola con la que estáis apuntándole a los malos. Eso no significa Estado grande en el sentido de los socialistas, porque los socialistas están hablando en la misma dicotomía que los liberales. Los liberales dicen, el Estado es una pistola que apunta a la gente, y los socialistas dicen sí. Entonces los socialistas dicen, apuntemos a la gente con una pistola más grande. Y los liberales dicen, obvio que no. Entonces cuando uno dice Estado más grande, los liberales piensan que uno es socialista que quiere apuntar a la gente con una pistola más grande. No, yo quiero apuntar a los delincuentes con una pistola más grande. Entonces, el dilema del Estado es, ¿ante qué se subordina? Y los estados modernos se subordinan a las mayorías. ¿A qué mayoría? ¿A qué cosa de la mayoría? A los caprichos subjetivos, irracionales, momentáneos de las mayorías. ¿No es cierto? Con unas estructuras de continuidad bastante endebles que les permiten más o menos seguir siendo lo mismo después de que unas mayorías deciden A y otras mayorías deciden B, y un poco hacen zozobrar totalmente la sociedad con sus tonterías mayoritarias. Porque la tontería es un fenómeno mayoritario. Según la teoría liberal clásica, la Constitución tiene que ser más firme, tiene que tener más derechos y más deberes y más estructura para que el Estado, ¿no es cierto?, no se vuelva subordinado a las mayorías, sino que se vuelva subordinado a algunos principios eternos, como el bien común y la libertad, que además no existen. Son cosas, ficciones imaginarias de los liberales, que significan arbitrariamente lo que los liberales quieren que signifiquen, igual como su definición de Estado. No apelan a la realidad para definir sus cosas, sino que las definen porque se les da la gana definirlas así. Y tienen cero comprensión de la dialéctica y una pila de huevas. Vale, vamos con el dilema entonces va por otro lado, no va por de qué tamaño es el Estado, es a quién estamos apuntando con el Estado. El dilema no es de qué tamaño es la metralleta que vamos a dejar tener a la población. El dilema es a quién vamos a dejar tener metralleta y a quién no. Porque si dejamos que tengan metralleta, los narcotraficantes, si dejamos que tengan metralleta, las mafias, los que hacen trata de personas, los proxenetas que prostituyen menores de edad. Bueno, en ese sentido, ojalá que no los dejemos tener ninguna pistola. De hecho, ojalá que los metamos presos. Ahora, si va a ser la metralleta que vamos a permitirle tener al padre de familia que quiere cuidar a su familia de los posibles delincuentes, dejémoslo tener la pistola más grande posible. Lo mismo, el Estado es lo mismo. Es lo mismo. Si el Estado, si las normas institucionales que gobiernan el funcionamiento de un Estado, porque el Estado, repito, como volviendo a la definición que tratamos, es la institucionalización de las relaciones de poder en un cuerpo social dado, de hecho en un territorio dado. Si la institucionalización está apuntando hacia los malos, ojalá que sea enorme. Si la institucionalización está apuntando hacia los buenos, bueno, ojalá que no exista. Ahora, el Estado es un dado porque no va a dejar de existir. Siempre va a haber una forma institucional de la agresividad, de la violencia y de las relaciones de poder. Las personas siempre van a institucionalizar sus relaciones de poder. Incluso si nosotros observamos los lugares más anárquicos, Somalia o Venezuela en este momento, tú ves una institucionalización de las relaciones de poder. Incluso cuando el Estado desaparece o se vuelve totalmente incomprensible, lo que entendemos por Estado cotidianamente, surgen otras formas de Estado, mafias, grupos que controlan territorios y establecen cuáles van a ser las instituciones desde las cuales se va a regir las relaciones de poder. Y vamos a tener una posibilidad de tener conocimiento institucional, es decir, un conocimiento a futuro, un predecir del futuro
como individuos vamos a poder saber lo que viene en términos de las relaciones de poder, sin importar el contexto político. Hay momentos de caos, pero la constante histórica, desde las primeras tribus hasta el mundo actual, es que las personas pueden predecir más o menos cómo se van a desenvolver las relaciones de poder entre ellos. Y lo que nosotros como capitalismo revolucionario proponemos es que esas relaciones de poder tienen que estar subordinadas a las relaciones de propiedad. Es que esas relaciones de poder tienen que estar subordinadas a la propiedad privada, a los derechos de las personas, a los principios más básicos que son, como decíamos hace un rato, ¿no es cierto?, que la propiedad privada, que eso incluye en todos los niveles, porque hay propiedad privada en niveles que la gente dice, la propiedad privada es mi casa, sí, también es tu patria también es tu propiedad, bueno, y de todos los demás que son tus compatriotas, también es propiedad de eso. Entonces, el Estado se fija en la propiedad, la patria, la propiedad más personal, más individual, propiedad más grupal, la familia, las cosas familiares, los barrios, las comunas, las calles, lo que es la propiedad, desde el individuo hasta el grupo. El Estado tiene que ocuparse de custodiarlo, de protegerlo y de subordinarse a él, de subordinarse a los propietarios. ¿Vale? Lo que hemos construido con los estados liberales, desde el siglo XIX hasta nuestros días, es que los guardias forman la junta directiva de la empresa y dicen cómo tiene que funcionar la empresa. Y eso no tiene patas ni cabezas. Si nosotros vemos cualquier empresa, vemos que los guardias son una empresa tercerizada, ¿no es cierto? Se contrata una empresa de seguridad que pone los guardias y los guardias van y hacen su pega de guardia y se van para la casa y listo. No son parte de la empresa. Si hacemos esa metáfora, las sociedades tenemos un Estado, perdón, en las sociedades tenemos un Estado que son los guardias de seguridad, y cuando los liberales, y sobre todo los neoliberales, vinieron a decir, mira, es el Estado el que pone las reglas del juego, peligro ahí, ojo por allá, porque ahí está el mal, en los detalles, el demonio, ahí está el diablo, la idea de, eso es diabólico, es demoníaco, la idea es, vamos a tener un mercado libre y el Estado pone las reglas del juego para que juguemos en este partido de fútbol. Está diciendo, los guardias de seguridad van a formar el consejo directivo de la empresa. Ellos mandan. Y no tienen por función obedecernos a nosotros y custodiarnos, ¿cierto?, la propiedad de la empresa, que no entren a robar. No. Ahora ellos toman las decisiones de la empresa y nosotros tenemos que hacerle caso a los guardias. Eso fue lo que hicieron en el fondo los liberales con la creación de los estados liberales del siglo XIX y XX. ¿Vale? Y eso es lo que queremos revertir. La revolución capitalista es una revolución antiliberal, no antilibertad. La libertad, como decía la otra vez, es lo que experimentan los virtuosos cuando la virtud es permitida y los viciosos cuando el vicio es permitido. ¿Bien? Eso es la libertad, es una sensación que experimentan algunas personas en algunas circunstancias específicas. Lo que nosotros no estamos contra eso. Nosotros estamos en contra de los liberales, y los liberales porque ellos creen que todas nuestras relaciones de propiedad, que son la forma natural de relacionarnos entre las personas, debe estar subordinada a los guardias de seguridad del edificio donde vivimos todos, digamos, el edificio de la humanidad y la humanidad, y en vez de la humanidad poner las reglas y contratar los guardias y decir, ya aquí contratamos los guardias del edificio de la humanidad, más encima porque los liberales además lo ven como un edificio de la humanidad, no son capaces de separarlo en países o pisos, digamos, porque siempre que hay fronteras abiertas y toda esa hueá. Entonces, ahí están. Aquí en este edificio, lejos de mandar los que habitan los pisos y dicen, y contratar a los guardias y decirle ellos a los guardias lo que tienen que hacer, lo que pretenden los liberales es que los guardias manden en el edificio y le digan a la gente cómo tiene que funcionar el edificio. El Estado pone las reglas, la gente juega. No. Entonces pues dicen, oye, el Estado tiene que ser chico porque si hay muchas reglas no vamos a poder jugar. Claro, pero el problema es que tú partiste dándole el poder al Estado de poner las reglas. ¿Por qué hiciste eso? El Estado no es el que pone las reglas. Las reglas están dadas, el Estado las tiene que hacer cumplir, pero están dadas. ¿De dónde vienen? Son supremas.
Son anteriores al hombre, son anteriores a la humanidad, son anteriores al Estado, a la sociedad, son la propiedad. Porque la propiedad es una categoría de la realidad toda. Y está en el espíritu humano. Y si el espíritu humano entra en comunión, hay magia y hay una magia social. Hay dos personas que quieren algo real que es idéntico. Y eso es belleza y armonía. Y si buscamos, pretendemos tener instituciones de relaciones de poder, que las tenemos que tener porque las relaciones de poder van a existir porque el ser humano no es infalible y hace tonteras. Si vamos a tener relaciones de poder institucionalizadas, es evidente que estas tienen que servir a las relaciones de propiedad y no al revés. Así que ahí está mi explicación respecto al Estado. Voy a ver si hay algunas preguntas sobre este tema. No respondo huevas sobre otro tema. Voy al chat. Ahí está mi explicación. Pero ahora preguntan puras weá. ¿A quién le importa el Liberland? Son liberales. Ojalá que los fusilen. Pero la pregunta es: ¿quién define esa ley legítima? ¿Quién es el ilustrado? No, nadie la define. Está predefinida. Se encuentra en la realidad misma. Así como es una ley que existen buenos y malos, el Estado termina por corromperse. Eso es, no, el Estado no se corrompe por eso. El Estado se corrompe porque la gente es como, ¿cómo lo podría decir? El Estado se va a corromper necesariamente si las personas no son vigilantes, si las personas no son atentas, si las personas no son esforzadas, si las personas no son patrióticas, si las personas no son idealistas. La gente como ustedes, por ejemplo, lo que hace es... eh, Benjamín Retamal se ha bloqueado completamente porque dije que no quería preguntas de otro tipo. Dije que quería preguntas solamente sobre este tema. Entonces preguntan otras cosas, se han bloqueado. A mí no estoy para que me jodan con huevas. ¿Ya? El Estado se corrompe porque la gente que habita los países es como ustedes, como los que están viendo este programa. No son capaces de actuar en pos de la defensa de sus derechos. Y ahí está nomás. Y esa es la realidad. Y por eso se corrompe. Podría no corromperse. Pero ustedes participan de esa corrupción, felices, digamos, de alguna manera. Bueno, dije si habían algunas preguntas relativas a este tema. Obviamente, si no escucharon la primera parte, difícilmente que entiendan de qué estamos hablando. ¿Qué clase de libertarios es en lo económico? Fister, nunca he dicho que sea libertario, métete tu libertarianismo por el culo y masajéatelo bien con él. Las clases que conozco de centro libertario, clásico libertario, libertario minarquista, libertario humanista, libertario anarquista. Yo lo único que sé es que los libertarios son libertarios estúpidos, libertarios hueonados, libertarios mongólicos. Eso es lo que libertario que conozco. ¿Qué temas hablan? Lea el título. El título del video dice el tema del que se está hablando. Aunque si acabáis de llegar, mejor no preguntéis nada porque me vaya a hacer enojar. Echa la weá que pregunta este, pues, ¿qué tipo de libertario sos? ¿Lo elimino? Fister o Firester OP. Hay que eliminar a este weón. Matarlo de la faz de la tierra. ¿Verdad? No, estoy exagerando, pero es que los libertarios me tienen hasta la punta de la cabeza, weón. Los no quiero tener nada que ver con los libertarios nunca más. O sea, si eres libertario, desapareces de mi vista. Porque me tienen hasta acá con su tontera. Creo que son los peores del mundo. Están destruyendo el mundo. ¿Quiénes son los peores enemigos de la humanidad hoy en día? Los libertarios. Lejos. Los progres funcionan, existen gracias a los libertarios. Todo es culpa de los libertarios. Si el Estado es la institucionalización de las relaciones de poder, ¿cómo se hace para que esa institucionalización no sea usada para llegar al socialismo? Por, Nicolás, tienes que revisar tu definición de institución. Si una institución está estructurada de una manera,
No puede ser usada para ser llevada a otra cosa que no sea la forma en la que ella misma está estructurada. Tendrías que reestructurar toda la institucionalidad. De eso ninguna institución se salva. Si las relaciones de poder subordinan a las relaciones de propiedad, entonces, ¿quién tiene más propiedad, tiene más poder? Creo que escribiste al revés tu pregunta, Franco. Vuelve a formularla para que la entienda. Ya. ¿Alguna pregunta relativa al tema de lo que estábamos hablando? No, ¿qué tipo de libertario soy? ¿Se cayó? ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna pregunta sobre el tema que estábamos tratando? Ah, me mandaron una al WhatsApp, ya. No me manden al WhatsApp cuando hacemos doctrina. Cuando hacemos doctrina yo veo el chat. Pero vamos a leer la del WhatsApp igual. Digo, si el poder institucional depende de las relaciones de propiedad, ¿eso significa que quien tiene más propiedad sería más poderoso? La propiedad no es una cuantía, no se puede, amigo Franco, no se puede cuantificar la propiedad es la propiedad nomás. No, no hay como, voy a sumar la propiedad, ¿cómo sumáis la propiedad? No tiene, es como decir quién tiene más propiedad, es decir, es como decir quién tiene más estado, son cosas que no son medibles, no podéis decir cuánto más, cuál es el tamaño del estado, tampoco podéis decir cuál es la cuantía de mi propiedad. Es absurdo, Franco. La propiedad es la propiedad, todos tenemos propiedad. Algunos sentirán que tienen menos, algunos sentirán que tienen más, pero ninguno puede decir no tengo propiedad. Telma Producciones, si usted llega tarde y se pierde todos los primeros 20 minutos sobre definición de Estado, entonces difícilmente puede hacer preguntas sobre la definición de Estado que ya tratamos hace rato. Coti Cuevas, no. No. Mi definición de propiedad es no es una definición mía, es la definición que se usa en química, como eh, el agua. ¿Cuáles son sus propiedades? Es insípida e incolora. Esas son las propiedades del agua. Eso es lo que el agua es, en el fondo. Es como el agua se manifiesta. Y eso lo vimos en los fundamentos de la propiedad privada, capítulo 4 de Doctrina Capitalista, para que lo vayan a ver. Ahí tratamos la definición de propiedad y por qué la propiedad es parte de la realidad misma. Todo tiene propiedad. La luz tiene propiedad. Ya Telma Producciones quiere aportar la definición legal de Estado, decirle que, bueno, la que se entiende como por ley en Chile. Por favor, adelante Telma Producciones, ya que yo soy tan terrible que tengo que estoy haciendo un programa de teoría política, de doctrina, y entonces hago un programa de doctrina y me piden que haga una clase de derecho. Entonces quiere que haga una clase de derecho, que es lo más alejado a la doctrina para todo esto, es una tontera, pero sobre todo en Chile el derecho. Ves la propiedad como un atributo. No, la propiedad es parte del ser mismo. Pero eso está. Rimbaud, por favor, capítulo 4. Capítulo 4 de Doctrina Capitalista. Estamos en el 6. Es que dos capítulos más atrás. ¿Ya?
Tenemos preguntas. Ah, Iván Sor la mandó como audio, maldita sea. Ya. Hola Seba, Iván acá. Te quería hacer una pregunta respecto a la privatización de fronteras que se está poniendo muy en boga y todos quieren privatizar las fronteras por el tema, por ejemplo, de la situación de Estados Unidos con respecto a su frontera sur con México. Pero yo me he replanteado la pregunta y al respecto creo que ¿por qué Chile debería privatizar sus fronteras si ya cuenta con una muralla natural que es la cordillera de los Andes y de lo único que nos deberíamos preocupar sería básicamente de la entrada por el Perú, de fortalecer bien nuestros puertos y de proteger bien, por ejemplo, nuestros pasos fronterizos a través de la cordillera? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Sí, a ver, al principio cuando empezamos a hablar del tema de la frontera y John Covey me presentó su idea de la privatización de la frontera, y esto tiene que ver con la naturaleza del Estado, ¿ah? Voy a prender la luz. Esto tiene que ver con el tema um, dice, por ejemplo, a ver, voy a responder a Franco Banoy porque está perdidísimo. Por ejemplo, los propietarios con mayor nivel adquisitivo podrían tener su propio ejército y someter a quienes no puedan. Eso sería válido, eso se llama anarcocapitalismo y nosotros estamos contra toda la ideología liberal, incluida esa. ¿Me entiende, Franco? O sea, no. La idea de que las relaciones de propiedad subordinan a las de poder es para que las relaciones de poder estén al servicio de la comunión de conciencia, que es la base, ¿no es cierto?, de la convivencia social. Nosotros creemos que los seres humanos estamos llamados a convivir socialmente en base a un mecanismo maravilloso, armónico, precioso, exquisito, que se llama comunión de conciencia, que es donde dos cerebros, dos conciencias, dos espíritus se encuentran en una sintonía idéntica, te están diciendo vamos a lo mismo. Algo que en derecho algunas veces llaman contrato y en los liberales también llaman acuerdos, contratos. Nosotros lo llamamos comunión de conciencia. Nosotros creemos que esa es la forma en la que las relaciones sociales crean una sociedad saludable y una sociedad saludable para unas personas saludables y para una patria saludable. Y en ese sentido, decimos, las relaciones de propiedad deben ser las que subordinan a las de poder. Es decir, yo no puedo, en función de mi propiedad, ejercer una relación de poder con los demás, porque entonces serían relaciones de poder que estarían subordinando a relaciones de propiedad. Son las relaciones de propiedad las que deben subordinar las de poder. Es decir, que yo no puedo realizar una relación de poder si no es en función de las relaciones de propiedad. Por ejemplo, un ejemplo de una relación de poder que se encuentra en función de las relaciones de propiedad es cuando hay una persona que está haciendo esquemas Ponzi y estafando a la gente. Bien, eso no es una relación de poder. El esquema Ponzi y el fraude son relaciones de poder, porque nuestras conciencias no están en comunión a la hora de realizar esa obra. Tú me estás mintiendo, estás estableciendo un fraude. Entonces una forma de establecer una relación de poder subordinada a las relaciones de propiedad, es decir, ahí hay una relación de poder, ¿vale?, que no está dentro de la institucionalidad porque no está resguardando relaciones de propiedad. Así que por resguardo de las relaciones de propiedad, voy a realizar una nueva relación de poder agarrando a este señor y encerrándolo en la cárcel. Eso es una relación de poder, pero es una relación de poder que se está haciendo en resguardo de las relaciones de propiedad. ¿Entiendes? Es decir, las relaciones de poder son como el perro de la casa. Se puede comer a los ladrones o se puede comer a la guagua, depende de cómo hayáis criado al perro. El Estado es el cerebro del perro. Si el Estado, bueno, el Estado es el perro en el fondo, pero institucionalizado, digamos, es el perro, es la conducta, perdón, el Estado es la conducta del perro, la conducta registrada y previsible del perro. Hoy en día tenemos unos perros, Estados, que se comen la guagua de la casa.
¿no es cierto? Aborto, ideología de género, etcétera. Nosotros queremos el mismo perro, pero que esté organizado de tal manera que se coma al ladrón que quiere entrar a robar a la casa. Esa es como una metáfora para que lo vayan entendiendo. No es un perro más chico, ni un perro más grande, ni un perro más mediano, ni un perro pintado de no sé qué color. No, es cambiar el objetivo de las fauces del animal. ¿Vale? Ahora, respecto a la privatización de las fronteras. Respecto a la privatización de las fronteras. Cuando John Cohen me habló por primera vez de la privatización de las fronteras, yo entendí que empresas privadas podían ser contratadas terceramente como para realizar ciertas funciones en la frontera. Y con eso estoy de acuerdo. Pero parece que John Cohen no se refería a eso y parece que era una de estas tonteras anarcocapitalistas de que las fronteras sean privadas, le pertenezcan a alguien y no a todos. No, a ver, la propiedad no es solamente un problema individual. La propiedad no se agota en la individualidad. La propiedad avanza hacia lo colectivo. ¿Y por qué avanza hacia lo colectivo? Porque en el conjunto de relaciones sociales que vamos construyendo conjuntamente, cuando nos relacionamos, va generando un clima y una situación nueva. Un conjunto de relaciones previas que da lugar a un conjunto de relaciones actuales, le llamamos herencia y patria. Tenemos una patria, que es el conjunto de relaciones actuales, entre personas que se llaman chilenos y dentro de un territorio, etcétera, esa patria, y esa patria es el producto de las relaciones previas, es una herencia, es el producto de las relaciones que realizaron nuestros antepasados en este mismo territorio. Mis abuelos probablemente se relacionaron con los de ustedes, con los de todos los que participan en Chile, y mis bisabuelos y mis tatarabuelos, y si nos remontamos 20 generaciones para atrás, que es más o menos lo que tiene Chile desde que llegaron los españoles, 20, 25 generaciones, nos damos cuenta de que achicando, ¿no es cierto?, el árbol genealógico, tenemos todos bastantes parientes en común, ¿ah? Si es que considerando, obviamente, si dejamos de lado que muchos llegaron de inmigrantes, pero considerando los chilenos chilenos, y yo soy un chileno, tengo en mis 16 antepasados, entre mis 16 tatarabuelos, solamente hay un inmigrante, un alemán, todos los demás son chilenos, y si miramos para atrás, tengo por lo menos 5 o 6 personas que están desde antes de la colonia, desde mis antepasados, tengo 5 o 6 antepasados notables, es decir, personas importantes que están desde antes de la colonia, además de indígenas que también hay, de Perú y del Arauco, entonces suena chileno, con algunos, habrán algunos inmigrantes en el camino, pero chileno, en general, chileno. Entonces mi cantidad de ancestros que tengo en común con ustedes, nuestros antepasados construyeron esto. La forma en la que ellos se relacionaron durante los últimos 400 o 500 años fue dando paso a lo que nosotros entendemos hoy en día por Chile. Y eso nosotros lo heredamos como patria. Y eso es una propiedad también. Es una propiedad no como propiedad privada mía, así como mi tele. Es una propiedad en el sentido de que es que tenemos el deber, ¿no es cierto?, y el derecho de organizarnos para hacer con este conjunto de relaciones que heredamos el mejor conjunto de relaciones posible. Por eso también la revolución capitalista es un deber patriótico, pero también las fronteras son una función fundamental del Estado. El Estado puede contratar a una empresa para que se haga cargo de vigilar ciertas fronteras, porque puede ser más eficiente, porque puede ser más barato, porque puede ser la voluntad del pueblo, pero la voluntad de los ciudadanos respecto de las fronteras de la nación no puede ser pasada a llevar por nadie. Deben existir normativas fronterizas de amplio consenso de los chilenos, porque las fronteras sí nos pertenecen a todos los chilenos. Sí nos pertenecen. Y eso vale para aranceles y eso vale para la inmigratoria. Y yo estoy en contra de los aranceles en general, porque creo que los aranceles son malos para la economía. Pero si tenemos que recaudar de alguna parte, que prefiero recaudar de aranceles que robarle por medio de impuestos a la gente que vive en mi país. Ahora, respecto a migración, aranceles y todo lo que tenga que ver con la frontera, es algo que le pertenece a los ciudadanos de Chile. Y por lo tanto debemos generar normativas en amplias mayorías para decidir qué pasa con nuestra frontera. ¿Por qué les pertenecen a todos los chilenos? ¿Por qué? Porque la patria es el resultado de un conjunto de relaciones previas, como decía, es una herencia.
¿Ya? Sí, yo creo que en realidad no hay movimiento más patriótico que capitalismo revolucionario, porque nosotros somos el único movimiento político en Chile que entiende que Chile le pertenece a los chilenos en un sentido mucho más espiritual y abstracto que, oye, estamos en contra de los inmigrantes, de Acción Identitaria, MSP, y en un sentido mucho más profundo que los recursos naturales, vamos a nacionalizar el cobre. No. Estamos en un sentido mucho más profundo y abstracto. Nosotros somos el resultado de un proceso histórico construido por nuestros antepasados y tenemos el derecho y el deber de designar el futuro que va a llevar a cabo ese conjunto de relaciones hacia el futuro como herencia hacia nuestra descendencia. Y eso es más nacionalista y más patriótico que todos los nacionalistas y los patrióticos. Lo que pasa es que está enmarcado dentro de una teoría política que es capitalista y que entiende desde de toda la realidad social y económica y política, desde las relaciones sociales y desde la distinción entre las relaciones de poder y las relaciones de propiedad, siendo escépticos tanto del bien común como de conceptos como la libertad y otros por el estilo. El anarcocapitalismo es imposible, una tontería posible. El anarcocapitalismo es tonto como todas las teorías liberales. Es como vivir en un edificio. Marcos Celis entendió, es como vivir en un edificio. Mañana vamos a tener un edificio mejor si todos los que vivimos en el edificio nos preocupamos de la copropiedad, de que los ascensores funcionen y las escaleras estén buenas y la piscina esté buena. ¿Por qué capitalismo y no propiedad privada? Capitalismo es aquel sistema, o sea, es aquellas formas de relaciones que se caracterizan por la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado. Esa es la definición original de Marx. Nosotros simplificamos eso. Decimos, capitalismo es aquel tipo de relaciones que se caracterizan por el respeto a la propiedad. Vamos terminando. ¿Alguna otra pregunta respecto al tema del Estado? ¿El Estado capitalista daría ayuda monetaria o subsidio a las personas? Eso va a depender de las personas que están poniendo las lugas. Si yo, en vez de pasarle, a ver, si yo voluntariamente, ojo, esto es voluntario, es una relación de propiedad. Si yo en función de mis relaciones de propiedad he decidido que entregarle $1.000.000 de mi bolsillo al Estado para que haga unas becas, es mejor que hacerlo a través de una fundación privada, magnífico. Pero el Estado no puede decir, vamos a cobrar plata a la gente para unas becas. No, eso no. Si tú te refieres a subsidio financiado por la fuerza con dinero de los contribuyentes nacionales chilenos, no, el Estado no va a dar ninguna ayuda monetaria a nadie en ese sentido. Pero sí el Estado sí puede canalizar ayuda si que las personas lo requieren de él, requieren que sea, por ejemplo, la Fundación Niño y Patria de Carabineros. La Fundación Niño y Patria tenía algún presupuesto, la cerraron, era la única fundación de niños huérfanos en Chile que funcionaba y la cerraron porque hay que achicar el Estado. Entonces cerraron Niño y Patria. Entonces, Niño y Patria, que era la única que se preocupaba de los niños huérfanos y los sacaba de la pobreza y de la miseria y los convertía en ciudadanos de bien y los dejaba bacán a los niños chilenos. Era la única fundación buena de niños huérfanos en Chile, y 1000 veces mejor que Sename. Funcionaba con dinero, con gran parte de aportes privados, tenía aportes públicos, por supuesto. En el capitalismo revolucionario podría existir Niño y Patria, pero tendría solo aportes privados. ¿Sería una institución del Estado? Sí, porque es parte de Carabineros, que es parte del Estado. Pero sería una fundación que tendría solo aportes privados. Y funcionaría como funcionaba. Niño y Patria era la raja. Entonces, bueno, en pos de achicar el Estado, acabamos con Niño y Patria, pero seguimos matando niños en el Sename. Cuando Hayek habla sobre el piso mínimo, en el mínimo en el cual nadie debería caer, ¿no te parece que un Estado garante un piso mínimo? Sé que dirás que estás contra ese piso mínimo, jajaja. No se trata del piso mínimo for freedom and property. Se trata de que la gente que se trata de fortalecer los lazos sociales que permitan que las personas se relacionen de forma solidaria sin la necesidad de entrar en relaciones de poder. Es decir, que establecer relaciones de propiedad que sean más solidarias, que sean más caritativas, que sean más integrales socialmente. Por eso necesitamos fortalecer las iglesias, fortalecer las religiones, fortalecer los clubes deportivos, fortalecer las instancias dentro de las cuales los seres humanos formamos comunidad y le damos tejido y espesamos el tejido social de la patria.
Porque un Estado y un montón de individuos sueltos, que es la patria que le gusta a los liberales, no sirve. Un Estado gigantesco que abarca a todos los individuos, que abarca todo y que es lo que buscan los socialistas, tampoco sirve. Lo que se necesita es más cuerpo social, más iglesias, más clubes deportivos, más empresas, más clubes de motos, clubes de pool, clubes de golf, clubes de tenis, todo lo que son clubes, todo lo que son asociaciones, lo que son grupos de amigos, lo que son colegios, lo que son, repito, iglesias, logias, weón, órdenes de caballería, you name it. Espesar el tejido social. Eso es lo que necesita un país. No necesita un Estado y la gente, y los individuos sueltos ahí. Sí, estoy desamparado en la sociedad. No, que eso es lo que a los libertarios les encanta. Como, no, yo soy un individuo en la sociedad, gremios, sindicatos, todo lo que es cuerpo social voluntario, donde la gente dice, yo quiero participar de esta iglesia, me gusta. Cuerpo social, ahí está la gracia, en cuerpo social. Servicio militar como en Suiza, servicio, yo creo que si establecemos, ¿no es cierto? Eso que dice izquierda se llama minarquismo, no, chileno anónimo, no se llama minarquismo. Vamos los clubes canábicos, dice Luis Oscar Banco. Muy bien, si van a hacer clubes de eso, yo estoy muy en contra porque creo que es muy dañina la práctica del consumo de la cannabis, pero dale, adelante. Por lo menos así pueden saber cuando el compañero del club de canábico está con problemas económicos, quedó cesante, o si la señora tuvo una enfermedad catastrófica y se pueden ayudar entre ustedes, que es lo mismo que hace un Estado benefactor, pero lo hacemos desde la calidez de personas que se conocen, que se estiman y que lo hacen con cariño, con amor. ¿Ah? Esa es la gracia. La gracia es generar más humanidad. Y me preguntaban por el servicio militar. Yo creo que el voto debe estar supeditado al servicio militar. El voto y la participación política. Las personas que no están dispuestas a defender lo común no tienen voz ni voto respecto de lo común. Esa es mi idea. ¿Ya? Y bueno, chicos, un café con piernas a un café con piernas a dejarle plata a las pobres chiquillas trabajadoras. Muy bien, Mauricio M. Vaya a dejarle plata a las pobres chiquillas trabajadoras. Yo me retiro. Tengo, por acá me llegaron algo al WhatsApp. Eh, me llegó una foto que nada que ver, de una ex. Ya. Ya hemos hablado, tengo 6 años de club canábico y estoy solo. Mi trabajo es regalar semillas. Ah, tú eres el argentino que fuma marihuana. Ya. Sebas, buenas. ¿Fue en Suecia donde se aprobó la ley de que los impuestos fueran voluntarios y no pagó nadie? No estoy seguro. Muchas gracias. Seba, no entiendo ese abstencismo a los libertarios. ¿A qué te refieres con que no haya gente suelta? No dije que no haya gente suelta, dije que que la gente, que no podemos decir, aspirar a una sociedad donde todos los individuos se encuentran completamente aislados unos de otros en términos sociales. Necesitamos tejido, necesitamos espesor. Y no voy a discutir respecto de los libertarios. Los libertarios son una mierda y no voy a cambiar de opinión, así que por favor, si eres libertario, aléjate de mí. El Estado tiene 3 poderes. Se podrían agregar más poderes a los cuales serían tal vez reemplazados. No sé, hay 3 poderes actualmente, originalmente habían menos, y había había mayor capacidad de subordinación a valores anteriores al Estado, como es en el viejo orden, digamos. El Estado antiguo, el Estado feudal, sí se subordinaba bastante más a valores superiores que que se siente el valor superior por excelencia. Mi problema con el Estado, Raúl Contreras está chuntándole al fondo, Raúl Cortés. Mi problema con el Estado es que no se somete permanentemente a lo que es justo y por lo tanto, cuando aumenta su poder, en algún momento termina yendo contra las personas. Bien, ese es el rollo, someter al Estado a la justicia. Y la justicia es la propiedad. Y eso es.
Felipe Cast es un buen libertario, po. Ahí va a poner un impuesto a los combustibles, no sé qué. El Estado es el marco dentro del cual a la mierda. Paleo Lives Matter, Paralelo Lives Matter. Qué pasa con el individuo solo? Sin pertenencia al grupo, salvo ser chileno. Bueno, pero si los grupos se pueden armar rápidamente. Hola, compadre, ¿cómo estás? Bien, ¿te gusta la cerveza? A mí también, somos un grupo, listo. Bueno, yo no tomo, pero puede pasarte eso con alguien. Yo me refiero a que a cuerpo social. El cuerpo social es importante. Tenemos que estar muy preocupados de tener mucho cuerpo social. Y la concepción de la sociedad desde las relaciones. Voy a terminar, ¿no es cierto?, este live. Hasta acá llegamos. Espero que haya quedado clara la postura respecto del Estado. Thelma nos iba a dar la definición legal de Estado, pero al final nunca dejó el comentario. Falta un programa con interlocutor para hablar sobre el problema de los libertarios. Felipe Cast dice, Paralelo 33 dice, Felipe Cast no es libertario, con suerte es liberal, más parece socialdemócrata. Son sinónimos, libertario, liberal, socialdemócrata, son la misma wea. Llegué tarde, hablas de un capitalismo nacionalista. Hablo de un capitalismo nacionalista que supera el nacionalismo y se vuelve más nacionalista y más capitalista que cualquier nacionalismo imaginable. Ah, ya. Chiquillos, véanse el live desde el principio. Hablamos sobre qué es lo que es el Estado y para dónde va, para dónde camina la cosa, teóricamente desde nuestro punto de vista como capitalismo revolucionario. ¿Por qué critico a todos los libertarios? Porque si hay alguien decente que se hace llamar libertario, debería dejar de hacerse llamar libertario para volverse una persona para que le podamos reconocer todos los demás personas decentes. Ah, mira, era decente, estaba equivocado. Si usted dice que es libertario y conoce a los demás libertarios, se da cuenta la clase de gente con la que está relacionándose y dice, ah, no, yo voy a seguir usando esta etiqueta, bueno, usted solito se está nombrando como se está nombrando y se está asociando como se está asociando con las personas que se está asociando. Y mágico el live porque partí con una jaqueca horrible y ya no me duele ni un poco la cabeza, me siento bastante mejor. Les recuerdo suscribirse, compartir y donar, sobre todo donar porque no he podido salir a tocar la guitarra porque tengo el dedo totalmente hecho mierda. No, lo tengo lesionado, mañana voy a ir al traumatólogo a ver qué pasa con mi dedo. Fue en un entrenamiento que me agarré a combos con el entrenamiento y me rompí el dedo. Y los palos libertarios, los Vanessa Vallejo, son libertarios que no quieren hacerse llamar libertarios, que quieren seguir, son personas que ya no son libertarias, pero que quieren seguir llamándose libertarias porque le da vergüenza dejarle etiqueta. Hasta luego, chicos. Nos vemos el próximo live. Espero poder hacer uno mañana, ya que se me pasó el dolor de cabeza, fue mágico. Y eso de echar la foca contra los libertarios me hace sentir bien. Y, bueno, lo pueden ver desde el principio. Eso. Chao, chicos. Desde el principio para que vean todo lo que hablamos, todas las definiciones y todo.